Hola chicos, bienvenidos a la clase de matemática. Nos encontramos en la unidad 1, conjunto de intervalos numéricos, la sección 1, conjunto. El contenido a tratar es el contenido 2, diagrama de Venn, operaciones con conjunto, unión e intersección, conjunto vacío. Este contenido lo encontramos en el libro de texto de matemáticas en la página número 3, matemáticas de décimo grado, ¿no? El concepto que vamos a tratar ahorita es diagrama de Venn. Es una representación gráfica del conjunto y sus operaciones mediante círculos, en cuyos interiores se escriben los elementos. Vamos a estudiar dos operaciones: unión de conjunto e intersección de conjunto. Unión de conjunto. La unión de los conjuntos A y B, denotada por A unión B, es el conjunto formado con los elementos de A y B, escribiendo una única vez los comunes. Intersección de conjuntos. La intersección de los conjuntos A y B, denotada por A intersección B, es el conjunto formado por los elementos comunes de A y B. Además hablaremos de conjunto vacío, que es aquel que no posee elementos y está denotado por, ahí vemos sus símbolos. Por ejemplo, el conjunto A, formado por las letras del alfabeto, que son vocales y consonantes a la vez, es vacío, porque ninguna letra cumple con ambas condiciones a la misma vez. Por lo tanto, la cardinalidad de ese conjunto es 0. Veamos un ejemplo. Sean los conjuntos A, B y C, cada uno con sus distintos elementos. Encontremos la unión del conjunto A con B, la intersección del conjunto A con C, la unión del conjunto B con C y la intersección del conjunto B con C. Además, representar el diagrama de Venn los conjuntos que resultan en el inciso anterior y encontrar sus cardinalidades. Bueno, para el primer caso, hacer las operaciones de unión del conjunto A con B, veamos que el conjunto A posee los elementos 4, 6, 8, 10 y el conjunto B 2, 8 y 10. Vamos a escribirlos ahora en su unión, pero sin repetir en este caso los elementos 8 y 10, solo lo escribimos una única vez. ¿Cómo quedaría en su representación en el diagrama de Venn? Bueno, escribimos los conjuntos en círculos dentro de los elementos, pero los elementos que solo se repiten en A los escribimos en la parte del círculo A. Los elementos que solo se repiten en el conjunto B los escribimos en el círculo B, pero los elementos que comparten ambos conjuntos, que no se deben de repetir, se escriben dentro de esa parte sombreada o intersectada por ambos círculos, que son 8 y 10. Luego la cardinalidad. Recuerden que la cardinalidad representa el número de elementos que posee un conjunto. En este caso, la unión de estos conjuntos tiene 5 elementos. Por lo tanto, la cardinalidad de la unión del conjunto A con B es 5. De manera similar vamos a trabajar el inciso B, que dice encontrar la intersección del conjunto A con C. Recuerden que la intersección es escribir los elementos que se repiten. En este caso, si comparamos el conjunto A con C, vemos que los números que se repiten o elementos son 4 y 6. Entonces, ya representado en los diagramas de Venn, vamos a escribir en la parte que se intersectan los círculos solo los elementos 4 y 6, y la cardinalidad de esa intersección es 2. Ahora, el otro dice la unión de los conjuntos B y C. Entonces recuerden que vamos a escribir los elementos de B y los elementos de C sin repetirlos. En este caso vemos que ningún elemento se repite en B y C. Entonces lo que vamos a hacer es escribir todos los elementos de B seguido de los elementos de A, pero en orden creciente. Ahora, la representación en el diagrama de Venn es diferente al inciso A, porque como no comparten elementos que se repitan, entonces los círculos tampoco deben de compartir ninguna área. Y la cardinalidad de ese inciso en este caso será 6. Por último, nos piden encontrar la intersección de los conjuntos B y C, o sea, los elementos que se repiten en B y C.
pero como ya vimos en el inciso anterior, no hay elementos que se repitan, por lo tanto, eso es vacío. Así que la intercepción de los conjuntos B con C es el vacío y la cardinalidad es 0. Bueno, jóvenes, espero que el video les sea de ayuda para resolver los ejercicios planteados en el libro de texto. Les deseo mucha suerte y los espero en clases.